Estamos avanzando en este estudio que estamos teniendo del libro de Santiago, capítulo 1. Hasta este momento creo que hemos aprendido mucho acerca de lo que Santiago nos enseña en los primeros 8 versículos que hemos leído del capítulo 1. Hemos aprendido primero que, hermanos, en medio de las pruebas, nos dice Santiago, debemos de tener una actitud, y esa actitud es de gozo, una actitud de gozo. No porque las pruebas que nosotros tengamos sean algo para que nos riamos a carcajadas. Creo que nadie en su sano juicio salta de alegría cuando le anuncian alguna enfermedad. Nadie va a hacer eso. Pero la Biblia, Santiago nos habla de esa actitud de gozo, y es que saber que en medio de esa prueba, si yo permanezco firme, eso producirá algo en nosotros. ¿Y qué va a producir esa paciencia? Número 2, Santiago nos enseña también a aprovechar las pruebas. ¿Por qué? Porque formará nuestra vida y nos pareceremos más a Cristo. Y que esa prueba soportada en paciencia, dice Santiago, que nos hará perfectos y completos sin que nos falte nada. Y nos habla de una madurez cristiana. Número 3, también hemos aprendido de los versículos 5 al 8, que Santiago nos llama a pedir sabiduría para poder entender las pruebas que vienen, y que en medio de esa prueba nosotros podamos darle la gloria a Dios. Que muchas veces, hermanos, vienen pruebas a nuestras vidas y no logramos entender, no logramos captar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Bueno, Santiago nos llama, nos insta que pidamos esa sabiduría. Cuando nosotros analizamos nuestra vida y entendemos que estamos falta de sabiduría, Santiago dice que pidamos a Dios, pero debemos de pedir, dice Santiago, sin dudar, porque cuando dudamos, entonces dice que nos volvemos personas de doble ánimo e inconstantes. Un día decimos sí, otro día decimos no, un día creemos, al otro día dudamos, y dice que somos como las olas del mar. Él nos advierte, Santiago nos advierte que si pedimos dudando, si yo le pido a Dios y dudo que Dios me va a responder, entonces dice, ese hombre o esa mujer no debería esperar recibir algo de parte de Dios porque está dudando. Hermano, la vida de fe, nuestra vida cristiana es, hermano, o no es, perdón, para los que se desaniman fácilmente. Esta vida cristiana no es para aquellos que por una prueba, por algo, se desaniman. No, la fe, la vida cristiana exige que nos mantengamos, hermano, con nuestra decisión de seguir, de confiar y de obedecer a Cristo Jesús, a la palabra de Dios, a pesar de las pruebas que puedan golpear nuestras vidas. Debemos mantenernos firmes. Ahora, al igual que tenemos pruebas y que en medio de esas pruebas debemos gozarnos, ahora Santiago nos pide algo más. Dice que el hermano pobre debe gloriarse en su exaltación y que el rico también debe gozarse en su humillación. O sea, tanto la pobreza como la riqueza puede ser una prueba para nosotros. Entonces vamos a leer ahí en Santiago capítulo 1, del versículo 1 al 11. Y en esta tarde voy a dejar a mi hermana Nancy, que ella es la que va a llevar la lectura de la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 11. Bendiga, hermano, la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Santiago 1, del 1 al 11. Salutación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas
tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Gloria al Señor. Amén. Incline su rostro y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra. Señor, gracias porque hoy día te hemos adorado, te hemos cantado, Señor, hemos glorificado tu nombre, hemos honrado tu nombre, Señor. Ahora, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y Dios del cielo, pedimos en este momento que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, traiga, Señor, ese entendimiento, esa sabiduría para comprender tu palabra, atesorar tu palabra. Te necesitamos, Señor. Padre, que esta palabra venga a nosotros, Señor. Que pueda, Señor, enseñarnos, que pueda corregirnos. Padre, que pueda confrontar nuestras vidas, pero que también pueda alentarnos, Señor, a seguir adelante. Señor, alentarnos a buscarte a ti, a honrarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, enséñanos por medio de tu palabra. Espíritu Santo, te pido en este momento que tú me llenes con tu presencia, Señor, y que pueda ser un instrumento en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, para impartir tu palabra. Señor, perdóname si, Señor, en algún momento he pecado en contra tuya. Perdóname, Señor, y que hoy pueda ser, Señor, ese instrumento en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y repetimos todos juntos fuerte. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Amén. En esta tarde, amén, dice así el resumen de esta enseñanza. En la escasez y en la abundancia podemos gloriarnos de que Cristo es el centro de nuestras vidas. En la escasez o en la abundancia podemos gloriarnos de que Cristo es el centro de nuestras vidas. Santiago vemos que nos presenta ahora, hermano, en estos versículos, un tema que aparentemente no tiene nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. Si lo leemos fuera del contexto, es como que no tuviera nada que ver con las pruebas. Santiago empieza a hacer comparaciones entre dos grupos de personas, contrastando los humildes y los ricos. En la palabra encontramos muchos contrastes entre lo que son los ricos y los pobres. Por ejemplo, Proverbios capítulo 28, versículo 6 nos dice esto. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es torcido aunque sea rico. Mire lo que nos dice Proverbios. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es torcido aunque sea rico. Jesús en cierta ocasión dice que llega al templo y cuando llega al templo se sienta enfrente del tesoro, del arca del tesoro, donde van a
a poner las ofrendas. Y dice que veía cómo la multitud echaba dinero, y dice que muchos ricos echaban grandes cantidades, pero que llegó una viuda que echó 2 pequeñas monedas de cobre. Y entonces Jesús le habla a sus discípulos diciéndoles: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Dice, porque ellos echaron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. De manera que, hermano, para poder entender lo que Santiago nos está enseñando en estos versos que leímos ahora, vamos a tratar de verlo parte por parte y entender lo que Santiago nos quiere enseñar. Y número 1, Santiago empieza hablando de gloriarse en la pobreza. Versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríense en su exaltación. Ahora la versión de las Américas dice: pero el hermano de humilde condición, gloríese en su alta posición. Santiago se refiere a este hermano de humilde condición como al pobre, como alguien de humilde condición. Y le habla a este hermano de humilde condición que se gloríe en su alta posición. Esto es algo, hermano, que cuando usted lo lee suena un poco contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo un pobre se puede gloriar de su alta posición? ¿Cómo un pobre puede gloriarse en ser rico cuando no tiene nada? No tiene nada. Cuando pensamos en alguien pobre, pensamos en alguien que está marginado, que no tiene nada. Pero Santiago dice que ese que está en esa condición, que se gloríe. Nosotros debemos comprender que muchas veces las posesiones que nosotros logramos tener, a veces esas posesiones son engañosas, porque nos hacen creer que por poseer muchas cosas somos más importantes, o porque no las tenemos, entonces somos más humildes. Pero cuando nosotros vemos eso, hermano, ni lo uno ni lo otro. Ni la pobreza puede igualarse con la humildad, ni la riqueza puede igualarse con la importancia. No somos más por lo que tenemos, ni somos menos por lo que carezcamos. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo Santiago con esto de condición humilde? Bueno, podemos ver 3 cosas en las que la Biblia nos habla y que aparece lo que es condición humilde relacionado con la pobreza, con la humildad. Y es importante saberlo para poder entender lo que Santiago nos está diciendo. Número 1, en primer lugar, aparece como una condición, humildad o pobreza, aparece como una condición social baja o marginal, destituida, sencilla, modesta, gente sin importancia. La Biblia habla de ellos, como estos de condición humilde, como los rechazados, los maltratados, aquellos que para la sociedad no son importantes. Y los encontramos relacionados con los huérfanos y las viudas. Mire lo que nos dice Salmo 10, versículo 14. Dice: tú los has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. El salmista entonces habla aquí del desvalido, del huérfano, que es lo que Santiago ha dicho, que es de baja condición, de baja importancia. Son personas que no tienen reputación en la sociedad y que muchas veces, hermano, la gente los mira con desprecio porque no tienen ninguna importancia. Salmo 82, versículo 3 y 4. Mire lo que nos dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Nuevamente, este débil es el pobre, el de condición humilde, y dice ahí el huérfano, la viuda. Ahora, la palabra también, cuando nosotros vemos la Biblia, nos muestra a Dios teniendo compasión y misericordia del pobre, del afligido, pero también
nos muestra un rechazo total hacia aquellos que son soberbios y altivos. Mire lo que nos dice Salmo 18, 27. Dice, porque tú salvarás al pueblo afligido. Y dice, y humillarás a quienes. Humillarás los ojos altivos. Ahora, cuando habla de ojos altivos, no quiere decir que sea una persona grande y tiene ojos grandes, no. Cuando habla de ojos altivos, habla aquel que mira a las personas por debajo, aquel que es orgulloso. Ahora, yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cómo vemos nosotros a las personas que están mendigando en las calles? ¿Cómo las vemos? A veces la cultura en la que hemos sido criados hace que veamos a esas personas de una manera en que las despreciamos por su condición social y las vemos muchas veces como menos que nosotros o menos importantes. Jesús, hermano, nos advirtió acerca de esto. Jesús habla de aquellos, dice, que tienen misericordia, que visitan al enfermo, al huérfano, al que está en la cárcel, y que dice que ellos van a entrar, van a heredar el reino de los cielos. Pero mire lo que dice de aquellos que no lo hacen. Mateo 25, 41 al 46 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué dice? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo nosotros vemos a estas personas? Nosotros, hermano, debemos esforzarnos por ver a las personas como Dios las ve, con amor y misericordia, como Dios nos vio a nosotros también. De manera que, en primer lugar, encontramos a los pobres como personas que son marginadas de la sociedad, a los que para el mundo ellos no valen nada. Número 2, en segundo lugar, las palabras condición humilde también lo encontramos relacionado a lo que nosotros conocemos como pobreza, carencia o falta de recursos económicos. La Biblia se refiere a estas personas que están pasando por una necesidad económica y material profunda y los llama pobres. Gálatas 2:20, en lo que nos dicen. Solamente, dice, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Un llamado a acordarnos de los pobres. Número 3, esta condición, esta palabra de condición humilde, también la encontramos en un tercer significado. Y este tercer significado no es una condición externa, sino una condición interna del hombre. El hermano de humilde condición es el cristiano pobre. En el griego dice tapeinos, que es una persona que es pequeño, que corresponde a humilde, a una persona que es modesto, una persona que es a veces desconfiado de sí, que tiene toda su confianza en la suficiencia de Dios. Mire lo que nos dice 1 de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? De humildad, porque Dios, ¿qué hace Dios? Resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a los humildes. De manera, hermano, que los dos primeros significados que vimos de condición humilde tiene que ver con algo que somos por fuera.
O sea que se nota en nosotros esa pobreza. Lo que la gente ve de nosotros, lo que muchas veces significamos por fuera para la sociedad, es algo externo. Pero este tercer significado se refiere a algo interno de nosotros. Este hermano de humilde condición, dice, debe gloriarse en su exaltación. O sea, por más pequeño que parezca a los ojos de los demás, aún a los suyos propios, su condición es alta ante los ojos de Dios, porque es rico en riquezas espirituales. Ahora escuche esto. La exaltación que nos habla Santiago del pobre, hermano, no es un cambio total de condición. No es que este pobre pasa de pobre a rico. No es esa la exaltación. Como nos cuenta el libro de Job, que Job dice que perdió todo y ganó después todo. Después de la prueba recuperó todo. La recompensa, hermano, o la exaltación no es eso, sino está hablando de una actitud de humildad, resultado de las pruebas y de adquirir la sabiduría. Esta humildad es una madurez cristiana. Ahora, para Dios, cuando nosotros vemos la Biblia, para Dios, aquel que es pobre representa necesidad, mientras que el que es rico representa autosuficiencia, que no tiene necesidad de nada ni de nadie. Ahora, nosotros debemos buscar, como hijos de Dios, debemos de buscar esa condición de humildad, esa pobreza interior. Cristo nos habló de esto en el Sermón del Monte, Mateo 5:3. Nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo opuesto a la autosuficiencia. O sea, se refiere, hermano, a reconocer y estar conscientes de nuestra perdición fuera de la gracia de Dios. Hermano, fuera de Dios no tenemos nada que ofrecer para obtener nuestra salvación, para ganar nuestra salvación o para satisfacer al Señor. Hermano, yo no tengo nada bueno para ofrecerle a Dios. Estoy en una bancarrota espiritual. Esos son los bienaventurados. Ahora mire lo que nos dice Mateo 11:29. Jesús hablando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué dice? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ponga atención a esto. Jesús nos llama a esto. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mire las palabras que sigue después. Y hallaréis descanso, ¿para quién? Para vuestras almas. Es un llamado a una condición humilde. Ahora escuche bien esto. ¿Será que nuestra falta de humildad está haciendo que constantemente estemos estresados, turbados, molestos y con tantas tribulaciones? Porque Jesús dice ahí que si yo aprendo de Él, que Él es manso y humilde de corazón, ¿qué voy a hallar? Descanso para mi alma. ¿Podemos reflexionar en eso? ¿Será que mi falta de humildad está haciendo que yo esté todo el tiempo estresado, turbado, tantas cosas que pasan en nuestras vidas? Ahora la pregunta es esta, hermano. Si este hermano, si Santiago dice que ese hermano que es de humilde condición debe de gloriarse, ¿a qué pobre se refiere Santiago? Hemos visto tres. ¿A qué pobre se refiere Santiago? ¿El de condición social baja o marginado? ¿El que le falta recursos económicos? ¿O la pobreza que hace referencia a algo interno, una humildad interna? ¿A qué se está refiriendo Santiago? Probablemente para algunos sea el tercer significado, que sea algo de humilde condición, que yo sea humilde, que busque la humildad. Pero creo que Santiago se estaba refiriendo más a los dos primeros significados de humilde condición. O sea, un pobre que tiene carencias y un pobre que es marginado. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Bueno,
cuando nosotros regresamos un poco y recordamos que Santiago está escribiendo en el versículo 1, dice, versículo 2, 1 y 2, que dice que aquellos que fueron dispersados, aquellos que han huido a causa de la persecución, nos dice en el verso 1, dice Santiago 1:1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces estos hermanos a que Santiago les está escribiendo andan en dispersión fuera de su país, fuera de su hogar, a causa de la persecución, y que cuando llegaron a los lugares, hermano, de donde ellos huían, hermano, llegaban a lugares que ellos no tenían nada. Por eso Santiago habla de las pruebas, y que en medio de las pruebas tengan un gozo, y que esas pruebas vinieron a causa de la persecución que los llevó a dispersarse, a irse de su hogar, y esa persecución trajo pruebas, y una de las pruebas fue la pobreza. Llegaron a lugares donde quizás, hermanos, fueron a tocar las puertas, a pedir ayuda, y cuando dijeron que ellos eran cristianos, dijeron: no queremos saber nada de ustedes. Y muchos fueron marginados, maltratados, abandonados y sin recursos. Por eso creo que Santiago se está refiriendo a los dos primeros. Creo que por eso Santiago habla del hermano de humilde condición que es pobre, refiriéndose a aquellos que por la persecución están en una situación social y económica muy mal. Pero Santiago les dice a estos hermanos pobres que se gloríen en su exaltación. Y uno dice: a ver, Santiago, esto como que no va. Esto como que no cuadra, ¿verdad? Que le digan: usted, hermano, es pobre. Sí, yo soy pobre. Gloríense en su exaltación. Y uno dice: pues no se puede gloriar. Si está pobre, está muy mal. No está en una alta posición. Pero, hermano, el creyente puede gozarse aún bajo la opresión de la pobreza. Hermano, no se goza de las privaciones que sufre, pero tiene una fuente de verdadero gozo, hermano, que ese gozo eleva su espíritu por encima de las limitaciones materiales que pueda tener. Hermano, la comunión con Cristo exalta nuestro valor ante los ojos de Dios. Cuando uno sabe, cuando nosotros entendemos que pertenecemos a Cristo y hemos aprendido a considerar, hermano, importantes los valores espirituales de la vida, no necesitamos de muchas ventajas materiales para ser personas satisfechas y gozosas, porque sabemos que todo lo tenemos en Cristo. Santiago, hermano, no les dice, oiga bien, a estos hermanos pobres que están pasando por persecución, por diferentes dificultades, Santiago no les dice a estos hermanos: pídanle a Dios para que los saque de esa situación. Lo que nosotros sí pedimos, que cuando nos viene una situación así, nos van a dejar sin trabajo o algo: Señor, por favor, que no me dejen sin trabajo. Santiago invita a estos hermanos que están pasando por esa pobreza a que se gloríen. Esto es, hermano, que sientan la verdadera importancia y valor que tienen delante de Dios. Estos que no tienen nada de qué enorgullecerse en este mundo son invitados a sentir orgullo de algo, de su condición personal. Son hijos de Dios y ciudadanos del cielo. El pobre a quien escribe Santiago, hermano, no tiene herencia en este mundo, pero dice la palabra que ya está sentado con Cristo en lugares celestiales. Que no tiene recurso temporal, pero tiene una herencia reservada para él en los cielos. Es cierto que no tiene bienes de fortuna e incluso puede que esté pasando por necesidad y hambre, pero es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y eso es lo que dice Santiago: gloríese en su exaltación. Santiago quiere que entendamos esto. 2 Corintios 10:17. Mas el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. Santiago, oiga bien, Santiago se compadece de estos hermanos que están en pruebas. Pero Santiago no les dice: ay,
qué pobrecito hermano, está sufriendo. Ay, hermanito. Y como a veces nosotros decimos, hermanito, voy a orar por usted. No, Santiago no le dice eso. Santiago le dice, hey, a ver, vamos, levántense, despiértense, gózate en las pruebas, aprovecha la prueba para que sean perfeccionados, que su fe sea aprobada y ver que realmente están firmes en el Señor. Y probablemente, hermano, alguno de ellos se acercó a Santiago y le dijo, Santiago, pero a veces no tenemos que comer. Hay días que solo es por la misericordia de Dios que comemos. Y Santiago le responde a estos, ustedes gloríense en su exaltación. Santiago le está diciendo a estos pobres de humilde condición, dice, dejen de mirar lo pobre que son para la sociedad y empiecen a ver dónde están con Dios. En otras palabras, no deben fijarse en las posesiones materiales, sino en los tesoros espirituales. Deben de tener un enfoque totalmente diferente de la vida. Tenemos una alta posición, estamos sentados en lugares celestiales, hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Recordemos quiénes somos en Cristo Jesús. No podemos, hermano, medirnos porque la sociedad nos catalogue como pobres. Nuestra gloria no está en la pobreza o en la reputación social. Nuestra gloria está en lo que somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Miren lo que nos dice. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nosotros podemos gloriarnos en eso. Hemos conocido a Dios, estamos en Cristo, hermano. Dejemos de ver lo que el mundo nos dice que miremos y empecemos a ver lo que Dios nos dice que miremos. Las cosas de allá arriba. Allá debe estar puesta nuestra mirada. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, dice la Biblia, porque son eternas, donde está Cristo sentado en el trono y donde nosotros vamos a estar, y ahí vamos a encontrar satisfacción en medio de la pobreza. Podemos gloriarnos en esa pobreza, hermano, porque abre camino seguro de una bendición divina. Podemos gloriarnos por lo que somos en Cristo, que nos da una satisfacción y gozo que nadie ni nadie puede alcanzar en este mundo. Somos hijos de Dios, dice, y hermanos de Jesucristo. Probablemente somos pobres ante el mundo, hermano, pero ricos ante Dios. A esta condición apunta Santiago cuando dice que se exalte o que exhorta a aquellos de condición humilde para gloriarse en su exaltación o en su alta posición. Punto número 3, entonces, gloriarse en las riquezas. En contraste, en comparación del otro lado, con el hermano de humilde condición, Santiago ahora presenta al rico. Pero miren lo que nos dice el rico, verso 10 y verso 11. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Quién es este rico? Hablamos del pobre, pero ahora, ¿quién es este rico? Algunos comentaristas dicen que este rico no puede ser un creyente, no puede ser alguien que cree en Dios o un hermano, porque dice que acaba como la flor marchita sin esperanza alguna. Pero Santiago llama a este rico a gloriarse también, pero a gloriarse en su humillación. El pobre en este mundo que se gloríe en su exaltación, el rico en este mundo que se gloríe en su humillación. ¿Ve el contraste?
El pobre en su exaltación, el rico en su humillación. ¿Ve el contraste? En la Biblia, la mayoría de las veces, cuando nosotros leemos la palabra, vamos a encontrar que la riqueza está relacionado con algo negativo, que son muchas veces advertencias. Pablo nos advierte del amor a las riquezas. Lucas capítulo 16 nos habla de un rico y nos habla de un pobre. Creo que todos conocemos esto, de Lázaro y el rico. Miren lo que nos dice, verso 22 al 24. Aconteció que cuando murió el mendigo, o sea Lázaro, que era pobre, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vemos que el rico, oiga, es presentado en esta historia como el malo, que ignora al pobre, que es soberbio, que está alejado de Dios. Mientras que el rico dice que termina su vida, mientras que él termina su vida, es condenado y está en el infierno mismo. Pero el pobre muere y es trasladado al cielo, recibiendo misericordia y gracia de parte de Dios. Ahora, escuche bien esto. ¿Quiere decir esto que es mejor ser pobre que rico? ¿Qué dice usted? ¿Es mejor ser pobre que rico? Bueno, debemos entender mejor lo que la Biblia nos enseña acerca de eso. En otra ocasión, Cristo vuelve a hablar de un rico de esta manera, Mateo 19:22. Nosotros conocemos esto también. Dice, oyendo el joven esta palabra, este joven era rico, dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, oiga esto, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Cuando usted sigue leyendo esto, un verso después, dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico que entre en el reino de los cielos. Si nosotros entendemos el texto, hermano, mal, podemos pensar que Jesús está diciendo que es muy difícil que un rico se salve. Pero eso no tiene ningún sentido. O sea, yo le hago la pregunta, ¿le cuesta a Dios salvar a unos más que a otros? Ese texto no está diciendo que a Dios le cuesta salvar a un rico y a un pobre no. Ay, qué bueno que Josué es pobre, porque a él sí lo puedo salvar. Pero al primer ministro de Canadá, no, ese me está costando mucho salvarlo. Pero no está diciendo eso el texto. Voy a salvar a los que son pobres, porque los ricos, esos me dan mucho trabajo. Entender este texto de esa manera, oiga, ha llevado a muchos a lo largo de la historia a hacer los famosos votos de pobreza. Y creer que las riquezas son malas y que entonces, porque hicieron votos de pobreza, son más espirituales. Pero el texto no dice que entre más pobres somos, más espirituales nos volvemos. La Biblia nunca enseña eso. La Biblia nos presenta a hombres que fueron extremadamente ricos. Abraham, David, Salomón, Job, que aunque lo había perdido todo, Dios le devuelve aún más de lo que tenía, pero porque sabía que Job no tenía su corazón en las riquezas. Y ahí está la enseñanza. Esa es la enseñanza. La enseñanza no es el dinero es malo. La enseñanza es que la Biblia muestra que el rico normalmente es una persona que su confianza está en el dinero.
y que es una persona que no tiene tiempo para Dios, que solo vive para el trabajo, que solo tiene tiempo para seguir aumentando sus posesiones, acumular más y más. El rico, hermano, es feliz cuando tiene más dinero, pero se ve afectado y ansioso cuando le tocan su dinero. Y es por eso que Dios presenta al rico como difícil para que se salve. Porque el rico cree que no necesita otra cosa que las riquezas. Y que incluso esa riqueza no le permiten buscar a Dios, porque ve más seguridad en lo que ganan que en Dios que le provee lo que gana. Esa es la enseñanza de Jesús. Esa es la enseñanza de la palabra. No es que las riquezas sean malas. Hermano, yo tendría que gozarme cuando un hermano es prosperado. Si mañana un hermano me dice: pastor, Dios me ha bendecido grandemente. Dios me ha bendecido. Antes yo ganaba 3,000 al mes. Pero ahora sabe, Dios me ha bendecido, me aumentaron y ahora gano 6,000 al mes. Hermano, nadie tendría derecho de decir algo malo de él. Pero, oiga bien, ¿cómo va a administrar eso? Mostrará dónde está puesto su corazón. O sea, si yo ganaba 3,000 y daba 300 a la iglesia, y hoy gano 6,000 y doy 350, ahí hay un problema. Porque entonces su corazón está puesto en las riquezas. Escuche, la Biblia muestra que lo importante no es cuánto tengo, sino cuánto amo o cuánto ama nuestro corazón lo que tenemos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ser rico no es malo. ¿Qué hacemos con esas riquezas? Y ahí está la diferencia. Termino con esto. Nosotros leímos Jeremías 9, 23 y 24. Anteriormente lo leímos. Y leíamos que dice que tener sabiduría no es malo. Dice, no se alabe, o el sabio que tiene sabiduría, no se alabe. Ahora, Santiago nos invita a pedir sabiduría. Cuando nos hace falta, nos invita a pedir sabiduría. Entonces, ser sabio no es malo. Pero Jeremías dice, pero no debemos gloriarnos en ser sabios. Ser una persona importante no es malo, pero no debemos gloriarnos en eso. Tener riqueza no es malo, pero no debemos gloriarnos en esa riqueza. El que se gloríe en que me conoce, dice Dios. O sea, nuestra gloria es Dios, no la sabiduría, no el poder, no la riqueza, no el ministerio, no la familia, no los hijos, es Dios. Ahí está nuestra gloria. Santiago entonces invita a este hermano que es rico a que se gloríe en su humillación. Es decir, oiga bien, la posición del creyente es de exaltación y de humillación a la vez. ¿Por qué? Porque en Cristo, con Cristo está sentado en lugares celestiales, pero con Cristo toma su cruz y se niega a sí mismo. ¿Entendió? Hermano, no importa si nosotros somos ricos o pobres. Eso no es lo importante. Lo importante es que aprendamos a gloriarnos, pero gloriarnos en Cristo, en Él. Que aunque somos de humilde condición, debemos gloriarnos de que somos hijos de Dios. Y aunque seamos ricos y que tengamos mucho, debemos gloriarnos en nuestra humillación, en saber que sin Cristo no somos nada. De eso está hablando Santiago. Todos los creyentes, tanto ricos como pobres, somos al mismo tiempo reyes y esclavos, exaltados y humillados. No importa lo que seamos. Santiago nos recuerda, oiga, en estos versículos, que las pruebas tienen un notable efecto nivelador. Si soy pobre, puedo gloriarme en esas circunstancias que me llevan a confiar en Dios. Y en la ausencia de recursos físicos, eso me impulsa a ver la condición de hijo de Dios
Por otro lado, si soy rico, debo de tener cuidado. Porque las pruebas me recordarán que el dinero, hermano, no puede resolver todos los problemas. Y que todas las cosas con las que yo lleno mi vida no pueden tapar mis heridas. Y eso incluye no solo dinero, placeres, fiestas, trabajo, todo lo que usted quiera. Y que con eso quiera llenar su vida. Jamás lo va a poder. Un día todas esas cosas se quemarán. Y Santiago dice, en el fuego, y no quedará nada. Santiago dice que esas riquezas se desvanecen como cuando sale el sol con calor abrasador. La hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. No importa cuánto querramos tener y tener y tener y trabajar para tener, un día eso se va a acabar. Y lo bonito que tal vez nos hayamos visto se va a desaparecer. Isaías capítulo 40, versículos 6 y 7, mire lo que nos dice. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Hoy cuando llegue a su casa le dice a su esposo, qué bonito eres. Y a su esposa dígale, qué hermosa eres. Pero después léale este versículo. Pero esa belleza, dígale, se desvanece tan rápido. Una de las cosas más grandes sobre el Evangelio, hermano, es su capacidad para nivelar las jerarquías que muchas veces nosotros establecemos. Sin embargo, a pesar del poder que tiene el Evangelio de igualarnos, de que todos seamos iguales ante Dios, nosotros mismos volvemos a colocar a las personas en un pedestal por su dinero, por su posición, por su educación y por diferentes cosas. Santiago nos recuerda que nuestra elección de honrar a una persona puede llevarnos a deshonrar a otra. Por eso debemos de tener cuidado. El dinero, hermano, es amoral. O sea, el dinero no es ni bueno ni malo. Eclesiastés nos habla sobre estos extremos con respecto a la riqueza. Eclesiastés nos dice que tener abundancia es una bendición de Dios, especialmente cuando Dios nos da la capacidad de disfrutarla. Porque de nada sirve tener y no poder disfrutar lo que tenemos. Debiéramos disfrutar del fruto de nuestro trabajo como un regalo de Dios. Pero el autor de Eclesiastés, que es Salomón, el hombre más rico que pudo haber existido, hermano, nos muestra un lado oscuro del dinero, sobre todo cuando se tiene en una gran cantidad. Mire lo que nos dice Eclesiastés 5, 10 y 12. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien los gaste. ¿Y qué saca esto? ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. Así que si estamos buscando riqueza, hermanos, si bien el dinero puede aliviar ciertas presiones, muy a menudo aumentan la presión en otras áreas. La riqueza puede causar mucha preocupación y estrés si nuestra meta es, hermano, mantenerla y proteger esa riqueza.
Pablo nos recuerda en 1 de Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, el amor al dinero. Hermano, Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros diferentes cantidades. Él nos los ha dado. El dinero es de Él y no nuestro. Pero cuando actuamos como propietarios de ese dinero, en vez de ser mayordomos, las cosas se empiezan a poner feas rápidamente. Y nuestro corazón cambia. Nuestra fe y nuestra fuente, hermano, de nosotros poder gloriarnos, puede cambiar del creador a lo creado. Uno es eterno, el otro es fugaz, se desvanece. Santiago nos recuerda que aquellos que confían en la riqueza solamente encontrarán su jactancia o su gloriarse, que es efímera, que se desvanece como una flor bajo el sol abrasador. O sea, la etapa en que la hierba florece es algo que pasa. Las flores no duran del mismo modo. Hermano, muchas veces, aunque tengamos riquezas, aunque tengamos tantas cosas, los desastres, las malas inversiones, las circunstancias imprevistas pueden tener los mismos efectos destructivos sobre la riqueza, no importando lo mucho que pudiéramos tener. Las preguntas claves que podemos hacernos para terminar son las siguientes. ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Qué es lo que nos mueve? Hermano, ¿qué es lo que me mueve a mí buscar o no buscar de Dios? ¿Es nuestra pasión y amor a Dios o nuestra pasión y amor a las posesiones y ganancias materiales? ¿Estamos presumiendo de lo que tenemos para ganar honor y estima? ¿Estamos usándolo como algo para crecer en nuestro carácter y relación que debemos tener con Dios? O para decirlo en los términos que utiliza Santiago, somos una flor que florece, que está echando bonitas flores, que está dando muy buen olor, pero que está a punto de ser abrasada, que ser quemada. El dinero no es bueno ni malo. Lo que importa es lo que hacemos con lo que tenemos. El llamado de Santiago en estos versículos es: en la escasez o en la abundancia podemos gloriarnos de que Cristo es el centro de nuestras vidas. No importa cómo estemos, si seamos ricos, si seamos pobres, es Cristo nuestra gloria. Pongámonos de pie y oramos.